comenzamos ahora. Bien. Entonces, me decían que la variable que voy a declarar debe ser de tipo entera. Sí, tiene lógica porque el número que va a introducir el usuario es un número. Bien, así que la variable tiene que ser de tipo entera. Entonces, ¿cómo hago para declarar? Vean que hasta ahora yo no he puesto ningún código, ¿ok? Esto es solo comentarios. Esto no afecta en nada de mi código. Son comentarios que pueden ir o pueden no ir, ¿ya? Es solamente para guiar y para guiarlos a ustedes. Entonces, la variable que voy a crear es una variable de tipo entera. Natalie, enciende tu cámara. Kiara, enciende tu cámara. Por favor. Todos enciendan su cámara. Gracias. Bien. Entonces, gracias. Entonces, la variable va a ser de tipo entera. Recuerden que para declarar una variable o para crear una variable, lo primero que hago es poner el tipo de dato del que es mi variable. En este caso es una variable de tipo int, de tipo entera. Y a continuación le pongo el nombre que yo desee. Ojo, recuerden que ese nombre no puede empezar nunca con números, ni puede contener caracteres especiales, tales como menos, por, división o suma. ¿Bien? Entonces, le voy a poner simplemente número del usuario. ¿Ok? Es mi variable número del usuario. Termino de declararla, no voy a asignarle ningún valor inicial y ya, simplemente acabo de crear en un espacio de la memoria de mi programa un lugar donde voy a almacenar el número del usuario. ¿Ok? Bien, vamos ahora con las instrucciones. Aquí lo primero que voy a decirle al usuario es de qué se trata mi programa, ¿no? Recuerden que para mostrar información en la consola utilizamos la función printf, una vez la reconocemos, porque de una vez vean que se pone en rojo. Y bueno, a continuación es texto fijo, ¿no? Este es un programa para calcular el doble de un número. ¿Ok? Vamos a quitar aquí. Okay. Programa para calcular el doble de un número. Entonces ya le dijimos al usuario de qué se trata esto, ¿no? Es un programa para calcular el doble de un número. Y a continuación tenemos que decirle que introduzca el número, ¿no? O sea, tenemos que decirle que por favor introduzca el número. Aquí faltan las comillas. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dijo? ¿Qué dice después? No sé, es que vinieron a traer el bono y mis perros no me dejaron escuchar nada. O sea, estoy en la sección de instrucciones al usuario. En esta sección le digo al usuario de qué se trata el programa. Esto siempre hay que decirlo, ¿ok? El usuario no es adivino de que va a saber de que para qué es su programa. Se le encuentra así en internet, entonces no va a saber. Y aquí le decimos al usuario que por favor introduzca el número, ¿no? Porque es lo que sigue, ¿no? O sea, solamente este programa lo que pide es un número, así que le estoy diciendo que por favor introduzca el número. Una cosa, yo acabo de poner estos dos textos fijos, uno debajo del otro. Necesariamente cuando yo ejecuto mi programa, ¿ellos van a salir uno debajo del otro? No. No. ¿Qué le falta entonces a esto para que realmente salga así? /n. Okay. No es slash, es backslash. El slash es así. Ese es el slash normal, ¿ok? El backslash, back de atrás, ¿no? Espalda. Backslash es el invertido. Slash n, que es para poner cada uno de los comandos. Y con esto le estoy indicando que cuando él vaya a escribir, una vez que termine de escribir la palabra número, tiene que saltar de línea y abajo entonces va a escribir introduzca su número. ¿Entendido hasta aquí? Ok. Vamos entonces a ver, ¿con qué función es que yo podía leer un número introducido por el usuario? ¿Recuerdan que la vimos en la clase pasada que dio un poco de error esa función? Que a veces funcionaba, a veces no funcionaba. Función scanf. Bien, recuerden que esta función también forma parte de la librería stdio.h y la vamos a estar utilizando para leer cualquier tipo de información que el usuario nos vaya a proporcionar. O sea, desde una palabra, un nombre, un
un número entero, un número decimal, ¿bien? Cualquier tipo de información que el usuario vaya a proporcionar mediante el teclado, siempre vamos a leerlo con la función scanf. Entonces recuerden que para que esta función funcione, valga la redundancia, correctamente, lo primero que tenemos que pasarle como parámetro sería el tipo de dato que ella va a recibir. En este caso, ¿cuál es el tipo de dato que va a recibir? Natalie, ¿qué tipo de dato voy a leer? Ajá, ¿qué tipo de datos voy a leer? ¿Cómo así? O sea, el usuario va a introducir algo, ¿no? Ajá. Ok, ¿qué va a introducir el usuario? Lo que uno le está pidiendo. ¿Qué es lo que uno le está pidiendo? O que introduzca un número. Bueno, exacto, el usuario va a introducir un número, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de dato es ese número? Chart, int o float. Ay, ay. Y Int, correcto. El tipo de dato que el usuario va a introducir es de tipo int. Por lo tanto, recuerden que como es un tipo de dato int, yo me quedo, o sea, para poner el tipo de dato que voy a introducir, recuerden que era como por ciento y coloco la inicial del tipo de dato, ¿no? O sea, en este caso sería por ciento y solamente poniendo esto ya le estoy indicando a mi programa que va a recibir un tipo de dato int. ¿Entendido? Bien, entonces a continuación una coma, signo de ampersand, esto es constante. Más adelante van a hacer a ver qué significa ese signo de ampersand cuando vemos punteros. Entonces ese signo de ampersand y a continuación pongo el nombre de la variable donde voy a guardar esa información. ¿Qué nombre yo debería de poner aquí? Número del usuario. Exacto. El número Número. de variable de arriba. Exacto. Porque aquí es donde yo deseo guardar la información que me van a introducir. ¿Ok? Entonces ya con esto se terminan las instrucciones al usuario. Bien, le dije de qué trata mi programa y le pedí por favor que introdujera un número. A continuación se lee y se guarda en la variable. ¿Dudas hasta aquí? Bien, vamos para el algoritmo. Bueno, el algoritmo es la solución que yo doy. Bien, en este caso es muy sencilla, pero hay normalmente en un código el algoritmo digamos que es lo más complicado, ¿no? La estrategia que voy a utilizar para resolver el problema que se plantea. En este caso lo único que tengo que hacer es al número que me introduce el usuario, ¿cómo le puedo calcular el doble? ¿Qué tengo que hacerle? ¿Cómo yo calculo el doble de un número? Lo multiplica por el mismo. No. Puedes sumarlo Si o lo- multiplicarlo ok. por 2. Ah, ok. Lo multiplico por 2. Si lo multiplico por el mismo, obtengo el cuadrado. No me interesa el cuadrado, me interesa el doble. O sea que lo voy a multiplicar por 2 o Por lo sumo. dos. O lo sumo 2 veces, ¿no? Ah, Ok. Entonces voy a hacer lo siguiente. En la misma variable número del usuario, voy a guardar. Ok. Vamos con este signo de asignación. Este signo de igualdad. En matemáticas recuerden que este signo significa igualdad. Y si yo digo, por ejemplo, x igual y, ¿ya? Cuando yo digo esto, en matemática, simplemente lo que estoy diciendo es que que el número x o la variable x es igual a la variable y, ¿ok? Eso es allá, eso es en matemática, en álgebra. Aquí en programación no. Aquí en programación el signo de igual, de un solo igual, es un signo de asignación. Es un operador de asignación. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo tengo la variable número de usuario. Si yo hago esto, por ejemplo, ¿qué estoy queriendo decir aquí? Si yo hago esto, el número 4, lo que estoy haciendo es que el número 4 lo estoy guardando en la variable número del usuario. O sea, le estoy asignando, por eso es que se llama operador de asignación, porque le estoy asignando el valor 4
a la variable número de usuario. ¿Qué pasa si yo después hago esto? Pregunta. Cuando el programa termine de ejecutar la línea número 13 y la línea número 14, ¿ok? ¿Cuál ustedes creen que sea finalmente, por ejemplo, en la línea 16, en este punto, cuál va a ser el valor de número de usuario? ¿4 o 7? ¿Nos va a sumar? No, no lo suma, lo sobrescribe. O sea que al principio tú pones, en este punto, hasta aquí, hasta este punto de aquí, número de usuario, ¿cuánto valdría? 4. Pero después de que se ejecuta esa línea, ya deja de valer 4. ¿Y ahora cuánto va a valer? 7. O sea que el operador de asignación sobrescribe el valor que estaba anteriormente. ¿Bien? Y vean que las variables funcionan de dos formas. Una variable yo la puedo leer o le puedo asignar un valor. Importante. Una variable la puedo leer o le puedo asignar un valor. Todo lo que esté del signo de igual hacia la derecha lo voy a leer. Todo lo que esté del signo de igual hacia la izquierda es donde voy a asignar dicho valor. Por ejemplo, si yo pongo esto, x igual y, vamos a suponer que son dos variables cualquiera, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy leyendo el valor de y guardándolo en la variable x. Vean que hay una diferencia en el uso de las variables. Esta la estoy utilizando en este momento para leer porque está en el lado derecho del signo de asignación, y esta la estoy utilizando en este caso para guardar una información. Vean que si yo hago esto, aquí es lo contrario. Ahora la x la estoy utilizando para leer el valor que tiene y lo estoy guardando en la variable y. ¿Se entendió eso? ¿Más o menos? Sí. Bien. Vamos a ver entonces por qué estoy explicando todo eso del signo de igualdad. Lo estoy explicando porque a continuación voy a hacer lo siguiente. Vean. Número del usuario, le estoy asignando el valor que él tenía. Vean que aquí, número de usuario, la misma variable la estoy utilizando de dos formas diferentes. Aquí estoy leyendo su valor, ¿sí o no? El valor que tenía antes de empezar, ¿ok? Y lo estoy multiplicando por 2. Y el resultado de esa operación lo estoy sobreescribiendo en la variable número del usuario. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El valor que ella tenía, que es el valor que tenía hasta este punto, que es cuando el usuario introdujo el número, el valor ese lo leo y lo multiplico por 2. No importa el número que él haya introducido, él siempre lo voy a multiplicar por 2. Y ese resultado, entonces lo voy a almacenar en la variable número de usuario. Lo voy a sobreescribir. Cuestión de que si el usuario aquí introdujo, por ejemplo, el número 2, entonces aquí, número de usuario, ¿qué valor tiene? 2. 2 por 2, 4. O sea que en número de usuario, en vez de estar guardado el 2, ahora va a estar guardado el valor 4. Y ahora vamos a ver más adelante cómo es que funciona esto. Vamos a debuggar el programa para que vean los valores que van tomando las variables. Ok, vamos a mostrar finalmente el resultado. Ya ese es el algoritmo porque ya tengo la solución, o sea, ya tengo el doble del número y lo único que faltaría sería mostrar el resultado. Bueno, sería algo como el resultado es 2 puntos. Y vean que esto es un texto constante, ¿no? Porque esto es lo que siempre voy a decir. El resultado es 5, el resultado es 10, el resultado es 14, ¿ok? Eso es un texto constante. ¿Cuál es el texto que va a variar? Obviamente, el valor de la variable. ¿Cómo introduzco un texto variable? ¿Recuerdan? Van a ver que esto, mientras más los vayan haciendo, más se van a ir familiarizando. Recuerden que para introducir un texto variable, con el % y el tipo de dato que voy a mostrar. En este caso, como es un entero, en el espacio donde quiero mostrar el texto variable, pongo el tipo de dato primero que todo, ¿ya?
como quiero mostrar esta variable, que es de tipo entero, entonces pongo %i. Después de que terminen las comillas, pongo una coma y a continuación la variable que voy a poner en este espacio. Bien, con esto sería más que suficiente para que el programa funcionara. Antes de ejecutarlo, ¿tienen alguna duda en lo que hemos visto hasta ahora? Any questions? No, ¿No? ¿Todo el mundo entiende? Oh, qué felicidad. creo. O sea que si ahora tienen que hacer uno ustedes solos, lo pueden hacer. Poco, tal vez. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a ejecutarlo. Ah, ok, my bad. Solo faltó elegir el lenguaje. Vamos a ejecutarlo. Y vean, bueno, lo primero que sale es las instrucciones, ¿no? Vean que esta parte no tiene por qué salir, porque no tiene ningún printf. Entonces, ahora programa para calcular el doble de un número. Esa es la primera instrucción. /n, correcto, cambio de línea. Y aquí me dice, introduzca su número. Es esta instrucción y vean que el programa se queda esperando, ¿no? O sea, él está esperando a que efectivamente yo introduzca el número. Vamos a introducir cualquier número, por ejemplo el número 12. Entonces, para poder introducirlo tengo que apretar Enter. Se ejecuta el algoritmo, lo multiplica por 2, ahora es 24, y finalmente muestra que el resultado es, bueno, el valor del número multiplicado. ¿Ok? Bien, vamos a ver algo que les va a ser de mucha utilidad. Ok, yo voy a colocar este punto, que es un punto de ruptura, breakpoint. Vamos a poner el punto de ruptura. Vamos a ver si funciona igual que en el compilador. Ok, voy a introducir el número 8. No funciona. Okay. Es que estamos en internet, así que aquí todo es diferente. Vamos a ver si con debug F8. Ok. Vamos a preparar. Start. ¿Por qué no está la variable? Creo que eso que está haciendo que Bueno, aquí no se puede hacer. Ok. Sí se puede, pero es más quizás complicado. Ok, no vamos a centrarnos en lo que es el debug. Tranquilos. No, es que le quería mostrar cómo se debuguea un programa, pero literal aquí no se puede. Aquí digamos que es un poco diferente. Normalmente es con F8, pero bueno, entonces nos quedamos así. ¿Alguna duda con el programa? Quizás más adelante cuando descarguemos el code block lo hagamos con más facilidad. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Pueden hacer uno ustedes? Bueno, primero que todo les recomiendo que hagan este, ¿ya? Que lo hagan, que miren todos las estructuras, los punticomas, dónde van los punticomas, ¿bien? Las variables, los tipos de datos, el texto variable en un print, el texto constante, la función scanf, ¿bien? Este ampersand no se lo puede nunca olvidar, si no, no nos va a funcionar, ¿ok? Entonces, yo voy a guardarlo. Bueno, este no lo voy a guardar porque ya lo tengo guardado. Voy
Voy a guardarlo. Y voy a voy a darles otra instrucción. Igualmente esto está guardado, así que en cualquier momento lo pueden revisar. La clase va a estar en Sculptra. ¿Bien? Entonces, después de ver esto, yo deseo que realizar un programa que permita calcular el determinante de un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Ese es el programa que deseo que haga. Realizar un programa que permita calcular el determinante de un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bien, las variables de entrada, que es lo que el usuario va a introducir, son el valor de a, el valor de b y el valor de c. Esas serían las entradas de mi programa, ¿no? Y las salidas simplemente sería el determinante. Serían las salidas. Listo. ¿Entendido? Realizar un programa que te permita calcular el determinante de un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Las entradas, o sea, los datos que el usuario puede introducir son la a, la b y la c. Y la salida es simplemente el valor del determinante. Go ahead. Háganlo, por favor. Profe, ¿cómo pasamos de sumar a factorizar? Igualito a lo que usted explicó, igualito. Es lo mismo. Igualito los memes. Una cosa. De 5 más 5 es 10, bueno, calcúlenme el radio del sol. Una cosa, aquí van a tener que utilizar la librería math.h porque para poder calcular la raíz... no, ni siquiera tienen que calcular raíz. Oye, ok. ¿Y para el determinante? Pero Ajá. es solamente la ecuación del determinante b cuadrado. ¿Eso tiene raíz? No. ¿Sí? No, es Lo de solamente... b por raíz del determinante sobre no sé qué, no sé qué. Solamente Y si nos cambia el problema, es mejor estar explicándolo cada cosa. Solamente el valor del determinante. Yo no les he pedido calcular las soluciones. Yo le pedí solamente el valor del determinante, que es b cuadrado. Está el símbolo aquí de cuadrado. ¿Y lo de salida qué es, profe? What do you think? B cuadrado Salida. menos 4 por a por c. Eso es todo. Esa es la expresión para calcular el determinante de una función. Ustedes saben eso. B cuadrado menos 4 por a por c. Es el valor de b, multiplicarlo 2 veces y restarlo por 4, que multiplica a. O sea, literalmente lo pueden poner así mismo en la expresión. ¿Ok? En la parte del algoritmo. Entradas, le digo entradas a los valores que el usuario va a introducir. Y salida es al azar. O sea, es el resultado que ustedes tienen que mostrar. Eso se lo tienen que saber. El determinante. Ok. O sea, las entradas son los valores que el usuario introduce. La salida es lo que ustedes tienen que mostrar, ¿no? Es el resultado. En el problema pasado, ¿cuáles eran las entradas? Las variables. ¿Cuál? Número. El número que el usuario introduce. ¿Y la salida? El resultado. El resultado, simplemente el doble del número, ¿no? Bueno, en este caso tenemos 3 entradas y una sola salida. Vamos, empiecen. En algún momento la sesión puede ser que se caiga, así que yo lo que voy a hacer es volver a llamar. Me tengo que Estos ir, también son profe. int. Sí, son int, todos son int. Ok, Kiara. Ok, chao. Chao. ¡Yana! Dime. Te extraño. Ah, Ok, chao. No dices igual, qué falta de respeto. Tú y yo Igual. hablaremos luego.
Profe, yo no puedo quedarme aquí un rato. No te preocupes. Igual, chao. Chao, Kiara. No, Chao, o sea, pero todavía no, pero no puedo quedarme aquí un No, rato pero, porque ahora o tengo otra sea, clase. ¿Quién tiene otra clase? Yo, ¿De qué? de otro curso en que estoy. Oye, me parece muy bien, excelente. No, o sea, ¿ya terminó la clase? Ah, sí, ya terminó. Bueno, entonces ahí les dejo esto para que lo hagan y en la clase que viene lo podemos discutir. ¿Ok? Que sería ya el día viernes. Sí les recomiendo que lo intenten hacer. Ok. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Espérense, un momentito, ya me comí el problema, no. Se retardía. Igual el programa va a estar en School Track, don't worry.